Cuéntame, ¿cómo surge la idea de este documental que en lo personal considero muy necesario y muy oportuno también para esta parte que se está logrando un desarrollo para visibilizar toda la problemática femenina? Fíjate que yo hice un cortometraje en el año 2018 con la protagonista que se llama Jan María. Y en ese cortometraje hablaba sobre la historia de ella como pionera del movimiento de lesbianas feministas, como en la parte histórica, utilicé mucho material de archivo, hablaba un poco pues de esas raíces, ¿no? Que ella había ayudado a crear, pero mientras hacía ese corto me di cuenta que ella seguía activa y además ahora estaba trabajando con mujeres jóvenes universitarias que estaban organizando como este movimiento por la despenalización del aborto, que fue algo de lo que en primer lugar pues trajo, digamos, juntó a muchísimas mujeres de forma masiva y después de ahí también obviamente se tocaban los temas que en México son muy presentes, como la violencia hacia las mujeres también, ¿no? Pero esta masividad venía del movimiento también latinoamericano, argentino, chileno, por la despenalización del aborto. Entonces era como lo que también era, fue en su momento la vía de acceso para juntar a miles de mujeres. Entonces yo veía que estas chicas universitarias junto con Jan estaban trabajando en ese sentido, con ese objetivo. Todavía no era tan masivo el movimiento como después fue, pero me di cuenta que algo importante iba a pasar y decidí seguir filmando, ¿no? O sea, terminé el corto y ahora yo dije, aquí hay otra historia importante y además, pues ya en sí esa relación entre alguien de una generación diferente, trabajando ahora con chicas jóvenes, es de entrada interesante, pero sí, lo que sucedió después fue todavía más sorprendente. Oye, como bien mencionas, ¿no? Todos estos movimientos que, si no mal recuerdo, creo que fue la Marea Verde, todo Ujú, lo que vino de Argentina y demás, que de hecho por ahí también se hizo sí. otro trabajo audiovisual. Eh, pero me llama la atención esto que mencionas, ¿no? Dos generaciones. Y que se Ujú. podría decir en algún momento, o la gente podría pensar, son diferentes problemáticas, son diferentes cosas, pero no, vivieron lo mismo, tristemente se sigue viviendo lo mismo. Eh, ¿Y cómo fue este proceso de acercarte tú? Bueno, ya tenías a la primera chica con el cortometraje, pero ¿cómo fue el proceso de acercarte ahora con los colectivos más jóvenes? ¿Cómo fue esto de plantearles que se iba a hacer este trabajo? Jan María, que es la personaje protagonista y que es esta mujer que lleva muchas décadas en el feminismo, fue como esta puerta de entrada porque ella tiene una posición muy sólida dentro del movimiento feminista, está dentro de todas las discusiones, dentro de todas las organizaciones o vinculada a muchos grupos, además del de estas chicas con las que trabaja, que se llama, el colectivo se llama Rosas Rojas. Entonces, a través de ella es que pude adentrarme en este mundo. Yo creo que para mí fue muy importante que ella primeramente confiara en mí, o sea, plantarle a ella lo que yo quería hacer con el documental, lo que me interesaba. Y una vez que ella se sumó al proyecto, me ayudó mucho a conectar con estas otras organizaciones y con el mismo grupo de Rosas Rojas. Obviamente yo después con ellas pues hice una introducción también del proyecto, de lo que quería hacer, ya tenía el cortometraje también para poder enseñarles lo que yo hacía y la verdad es que son chicas también muy solidarias que creo que vieron una intención genuina mía por retratar este proceso desde una mirada también comprometida y solidaria con ellas, ¿no? Entonces me aceptaron a mí y al crew, al grupo de chicas que estuvimos en los rodajes y nos volvimos un poco también parte de su dinámica, ¿no? O sea, no les estorbábamos, no interactuábamos tanto en el momento porque ellas siempre estaban haciendo cosas o haciendo sus pancartas o en los meetings o en las marchas, o sea, ellas tenían su propia dinámica, pero sí nos adoptaron, digamos, como esta sombra, ¿no? Que tuvieron en ese momento.
Oye, pues está muy padre, ¿no? Y además lo que comentas, ¿no? De que confiaron, ¿no? De expresarles que genuinamente era esto un trabajo, no es nada del otro mundo y que está bien porque, pues, mientras menos interacción tienen ustedes como filmadoras, como más, es más, más orgánico, ¿no? Todas las reacciones, todo lo que pertenece ahí. Y bueno, dentro de esto... ¿Tú recuerdas algún momento que te haya dejado marcada dentro de alguna marcha, algún mitin, alguna creación de pancartas, algo que hayas dicho, esto sí me marcó, me genera algo raro? Sí, la verdad varias veces, pero hay una muy especial que es una escena de la película en donde estábamos en la plancha del Zócalo, fue después del performance que se hizo del performance de la canción El violador eres tú, que fue pues sí, como un performance que inició con unas compañeras de Chile y que luego se replicó en muchas ciudades del mundo. En la Ciudad de México se hizo en el Zócalo y había muchísimas mujeres. Después de ese evento, muchas se quedaron eh, como pues a convivir o como un poco como a estar ahí después del performance que se hizo. Y hubo un momento en donde muchas compañeras empezaron una de ellas empezó a llorar, eh, como dentro de esta como catarsis colectiva que había en el momento y todo el mundo gritaba consignas, una compañera empezó a llorar y otra compañera la abrazó y luego otra que estaba al lado que no la conocía también la abrazó y luego otra, y entonces empezó a formar como un círculo de abrazo colectivo. Yo estaba filmando, entonces mi compañera con la cámara estaba al lado de mí, o sea, nosotros estábamos como trabajando en realidad, pero en eso sentí que alguien me puso la mano a mí también para abrazarme y de pronto alguien de este lado y entonces ya era yo parte también del abrazo colectivo y fue muy impactante, o sea, se sentía como una energía y se fue haciendo grande, grande, y fue muy espontáneo, pero se sentía algo, la verdad, energéticamente muy, muy potente y a mí me conmovió muchísimo y ya por un momento me desconecté de la película de que estaba haciendo y me dejé como sentir lo que estaba pasando ahí. Y esa es una escena que hasta ahora, cuando la veo, me recuerda como ese sentimiento. Y es que además, como dices, ¿no? La energía que se siente y un abrazo genuino, ¿no? Ni siquiera de el abrazo me enternece, no me enternece, estoy aquí. No, no, no. Esa parte de que todas, ¿no? Formaron una red de amor, una red de comprensión, una red bastante bonita. Creo que eso es bastante bueno y que mucha gente debería de sentir, ¿no? Independientemente de la ideología que tenga, de lo que quieran. Creo que eso, ¿no? No se siente o no, a veces no nos damos la oportunidad de decir esto es genuino, esto es lo que de verdad es el movimiento, no otras cosas. Me parece bastante interesante. Y bueno, dentro de esto, ¿no? La película por ahí estaba leyendo que estuvo en el programa de ópera prima, ¿no? Del CCC, que fue de las seleccionadas para eso. ¿Cómo te sientes de que hayan sido partícipes de? Pues la verdad, muy, muy agradecida con el CCC por haber pues confiado también en mí para hacer esta película, porque haber obtenido haber sido ganadora de este programa, pues me hizo poder filmar en ese momento tan específico, ¿no? O sea, me ayudó como a empezar el rodaje cuando estaban sucediendo las cosas. Y desde entonces, pues el CCC es también como este espacio donde yo aprendí a hacer cine, en donde todavía los colaboradores que están estuvieron cuando yo estudiaba, hacer la postproducción ahí con gente con la que yo pues aprendí. Todo eso, digamos, se suma a que este proyecto culmine con mi ópera prima y que yo me siga sintiendo como arropada por la escuela, aunque ya en otro momento también, pero, pero bueno, el CCC sí es como una parte importante de mi carrera, de mi trayecto como cineasta, entonces, pues, pues también me siento orgullosa de que ellos sean parte de esta película.
Oye, y bueno, ya ópera prima, va a estar en el Docs, dos funciones. ¿Cómo te sientes de que, digo, a final de cuentas es festivales, son así, pero ya va a llegar, digamos, masivamente, ¿no? Ya el público la va a ver. ¿Cómo te sientes de esto y qué reacción esperas del público? Me siento muy contenta porque fue un trabajo de varios años, entonces una película realmente como que no se siente que se termine hasta que se ve, hasta que se comparte con la gente. Entonces, personalmente es el culminar este proceso largo, difícil a veces, también emocionante otras, pero finalmente pues un proceso de varios años que a mí me emociona mucho poder compartir en primer lugar con las personas con las que lo hice, o sea, mis compañeras de trabajo, pero también las protagonistas del documental y todas las mujeres que directa o indirectamente participaron en él y que están muy emocionadas también de por fin poder verlo. Eh, y bueno, espero que a nivel más general, espero que sea esta también una excusa para reencontrarnos entre mujeres, recordar lo que fue este movimiento y para quienes no estuvieron o están involucrados, pues también tener un entendimiento o una perspectiva un poco más profunda, un poco más compleja tal vez de lo que a veces se ha dicho o se dijo en las noticias, no sé, como abrir nuevamente el diálogo y saber que pues sigue siendo un tema vigente, importante y necesario. Oye, y bueno, para Tania, como cineasta, documentalista, digo, fue tu obra prima, pero de esa Tania por ahí del 2022, cuando inició toda esta aventura, ahora, ¿qué cambió y qué hubieras también hecho diferente? Ujú. Fue una experiencia retadora porque yo antes de eso había hecho varios cortometrajes de ficción y de documental, pero hacer un largometraje me presentó con desafíos a los que no me había enfrentado, que fueron retadores, pero que me hicieron aprender mucho y también saber que todavía tenía cosas que aprender. Eh, Sin embargo, pues sí, al final de cuentas, significa como un proceso de crecimiento para mí, tanto personalmente, porque sí fue una forma de involucrarme también con el feminismo que me cambió mucha de la perspectiva también que yo tenía. Eh, y también un crecimiento profesional, porque da, da miedo cuando uno hace su primer película, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, uno no sabe bien cómo navegar esto, pero ya una vez que lo haces, pues sí tienes al menos esa seguridad de que ya cometiste varios errores y que entonces ahora tienes más experiencia, ¿no? Que ahora podrías no cometer los mismos, tal vez otros, pero que al menos ya sabes todo lo que cuesta, pues, ¿no? Como que ya entendiste que es un camino difícil, pero que al final se llega a la meta de una u otra forma y bueno, que ese momento pues da mucha satisfacción. Oye, y bueno, para la gente que nos va a estar viendo, para la gente que va a estar al pendiente de esta entrevista, ¿qué les dirías para que asistan a verla, para que vayan al Docs y para que después la vean, las busquen en donde se vaya a estrenar? Pues yo les diría que es una película definitivamente que tiene el recuento de una parte importante que sucedió dentro de nuestro país. Creo que fue un momento histórico lo que se vivió con ese auge del movimiento feminista en esos años. Y definitivamente hay mucho que saber de esas mujeres que están detrás de ese movimiento. O sea, cuáles son sus motivaciones más profundas, cuál es su trayectoria dentro de esa lucha, cómo se relacionan entre ellas mismas y qué hay más allá de lo que a veces es lo que es más visible en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es la profundidad que tienen esas historias y lo que hay detrás de todo ese movimiento? Yo creo que es interesante para cualquier persona como el conocer, porque finalmente es parte de algo que sucedió en nuestro país, que sigue vigente en nuestra sociedad
y que no está de más intentar comprender con mayor profundidad, ¿no? Ya sea con este documental, con otros, con diferentes cosas, pero digamos, este documental suma también a esa, a, pues sí, a ese añadir complejidad al tema. Oye, y bueno, para la gente que lo vaya a ver, ¿dónde te puede escribir? ¿Dónde te puede decir, oye, me gustó, oye, yo estuve ahí, oye, qué bonito está, qué padre, ¿dónde te puede agradecer por esta obra? Ay, pues mi Instagram es un poco la red que ahora más uso y es Tania C. Castillo, pero también tenemos las redes del documental. En Instagram es @JSF, de Juntas Somos Fuertes, _documental. En Facebook es Juntas Somos Fuertes y en X es @Juntas Somos. Entonces también a través de esos medios nos pueden pues, decir sus impresiones, contactar, decir cualquier cosa, compartir fotos, videos. Estamos llamando a que en las proyecciones la gente que tome fotografías nos la comparta y también a que lleven las compañeras que vayan pues su pañuelo verde o morado como este símbolo del movimiento, de la fuerza, de la resistencia que siempre se ha usado en el feminismo.